El origen oscuro del Día de los Muertos. Cuenta la leyenda que, hace milenios, mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos a las tierras de los antiguos pueblos mesoamericanos, los dioses de la muerte caminaban entre los mortales. Era un tiempo en el que el velo que separaba el mundo de los vivos y los muertos no era más que un susurro, tan delgado como el aliento de la vida misma. Entre estos dioses se alzaban dos figuras prominentes: Mictlantecutli, el señor del inframundo, y Mictecacihuatl, la reina de los muertos, quienes gobernaban desde las profundidades de Mictlán, la oscura morada donde las almas de los difuntos descansaban en su largo viaje hacia el olvido. El pacto de los vivos y los muertos. En un tiempo distante, cuando los pueblos nahuas aún vivían en armonía con la naturaleza, surgió un gran conflicto entre los vivos y los muertos. Las almas que viajaban hacia Mictlán comenzaron a rebelarse, renuentes a abandonar el mundo terrenal. En las noches más oscuras, los vivos escuchaban lamentos entre los árboles y veían sombras moviéndose a través de las nubes que cubrían la luna. La frontera entre ambos mundos se volvía peligrosa y el equilibrio de la vida y la muerte peligraba. Los ancianos de la comunidad, sabios y conocedores de los secretos del universo, acudieron a los templos más antiguos para suplicar la intervención de los dioses. Durante días y noches, los sabios realizaron ofrendas sangrientas y danzas ceremoniales, hasta que, una madrugada, Mictecacihuatl apareció en medio del humo del copal y el incienso. Su piel era blanca como el hueso y sus ojos oscuros pozos de infinito. Había escuchado las súplicas de los vivos y les ofreció un trato. Cada año, susurró la diosa con una voz que parecía provenir de las entrañas de la tierra: los vivos deberán recordar a sus muertos. Con amor y con respeto, me construirán altares. Les ofrecerán lo que en vida amaban y me recordarán que, aunque separados por el tiempo, siempre estarán ligados por los hilos de la memoria. Este pacto selló lo que sería el origen del Día de los Muertos. A cambio de este tributo anual, los muertos no regresarían para reclamar a los vivos antes de tiempo, y el equilibrio se mantendría. Sin embargo, el pacto no estaba exento de riesgos. Mictecacihuatl advirtió que si alguna vez los vivos olvidaban a sus muertos, el caos reinaría. Las almas vagarían perdidas, llenas de resentimiento, buscando venganza. El primer Día de los Muertos. El primer Día de los Muertos se celebró como una ceremonia grandiosa. Los aldeanos construyeron altares cubiertos de flores cempasúchil, cuyo color amarillo evocaba al sol y servía como guía para las almas. Colocaron comida y bebida, entre ellas el pan de muertos, una ofrenda simbólica hecha con las formas de huesos, que representaba el ciclo de la vida y la muerte. Las familias se reunieron y contaron historias de aquellos que ya no estaban, sabiendo que sus almas los observaban desde el más allá. Esa primera noche, las puertas de Mictlán se abrieron. Por las calles de la aldea se sintió un viento frío, pero no de muerte, sino de un reencuentro solemne. Los espíritus caminaban entre los vivos, guiados por la luz de las velas y las flores que marcaban el camino. Los vivos, lejos de sentir miedo, experimentaron una profunda sensación de paz, como si las barreras entre los dos mundos hubieran desaparecido, y por unas breves horas todos volvieran a estar juntos. La advertencia de los dioses. Pero no todas las almas regresaron en paz. En aquella primera celebración, algunos espíritus vengativos, olvidados por sus familias, volvieron con ira en sus corazones. Se decía que cuando no había flores ni velas que los guiaran, esas almas se extraviaban en el mundo de los vivos, buscando venganza por haber sido olvidadas. En las noches más oscuras, cuando el cielo carecía de estrellas, se podía escuchar el eco de sus pasos resonando en las calles desiertas, en busca de aquellos que los habían dejado en el olvido. Fue así como los pueblos entendieron que este día no solo era una celebración, sino una advertencia. Olvidar a los muertos era atraer la desgracia sobre los vivos. Por ello, cada año se aseguraron de encender velas y recordar a todos sus seres queridos,
incluso a aquellos cuyas muertes habían sido dolorosas o injustas. La transformación a través del tiempo. La primera celebración del Día de los Muertos no tiene una fecha exacta registrada, ya que se trata de una tradición muy antigua que tiene sus raíces en las culturas prehispánicas de Mesoamérica. Sin embargo, se sabe que esta festividad tiene más de 3000 años de antigüedad y se originó en lo que hoy es México, mucho antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Los pueblos mesoamericanos como los mexicas, aztecas, mayas, purépechas, totonacas y nahuas ya realizaban rituales relacionados con la muerte. Estos pueblos creían que la muerte era parte del ciclo de la vida y que los difuntos no desaparecían, sino que emprendían un viaje hacia el Mictlán, el inframundo. Una vez al año, se les honraba con ofrendas para asegurar que sus espíritus pudieran regresar al mundo de los vivos y recibir el sustento que necesitaban. La celebración original prehispánica no se celebraba en noviembre, sino en los meses de julio y agosto durante el ciclo agrícola, en honor a los muertos, especialmente a los niños y ancianos. Era una festividad dedicada a Mictecacihuatl, la Dama de la Muerte, quien gobernaba junto a su esposo, Mictlantecuztli, en el Mictlán. Con la llegada de los colonizadores españoles y la imposición del cristianismo, esta festividad indígena se sincretizó con las celebraciones cristianas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre. Así, las tradiciones indígenas se adaptaron a las nuevas fechas y dieron lugar a lo que hoy conocemos como el Día de los Muertos. En resumen, aunque no se puede precisar una primera celebración exacta con fecha y lugar, la festividad del Día de los Muertos tiene más de 3 milenios de antigüedad. Se originó en Mesoamérica y fue practicada por varias civilizaciones en lo que hoy es México. La fusión con las tradiciones cristianas dio lugar a la celebración actual, que se realiza en noviembre.